6 personas perdieron la vida a raíz de un incendio que se registró en la cárcel de Santiago Vázquez. La justicia está investigando las causas que llevaron a este accidente. Se está estudiando qué fue lo que pasó, pero también lleva a replantearnos determinadas situaciones que están pasando en los centros carcelarios. Por ejemplo, los trabajadores de los centros desde hace tiempo vienen denunciando determinadas circunstancias, vienen también reclamando falta de personal para, entre otras cosas, poder evitar este tipo de eventos. ¿Qué está pasando en las cárceles de nuestro país? Este será uno de los temas de esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Tremendo este tema, ¿no? Les proponemos esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, ver qué fue lo que pasó, ver qué es lo que está pasando además en las cárceles. Estamos en medio de una campaña electoral que se habla muchísimo de la seguridad pública. Y cuando hablamos de seguridad pública también deberíamos hablar de cárceles y ver qué estaba pasando allá adentro. Y nos parece interesante hablar con los trabajadores de los distintos centros para conocer un poco también qué es lo que está sucediendo. Me acompañan dos trabajadores, Leonardo Teixeira, Cintia Nieves. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos, gracias por el espacio. Y bueno, acá estamos para compartir un poco de lo que venía sucediendo y cómo lo venimos abordando. Bien, Leonardo es secretario de Comunicaciones, Cintia, secretaria de Conflictos, ¿no? Contanos un poquito qué significa tu tarea, tu rol también en la organización. En la Secretaría trabajamos con todos los compañeros que están afiliados y van teniendo conflictos con la administración, temas diversos, ¿sí? A nivel nacional. Bien, ahora vamos a ir un poquito ahí también. Ha sido un episodio terrible, no hay dudas de eso, ¿no? Pero los trabajadores, ustedes vienen desde hace tiempo reclamando por distintas cosas, ¿no? Trabajo, condiciones laborales, conflictos que se vienen dando dentro de los centros también. ¿Qué evaluación hacen de esto que pasó? Que se cobró la vida de 6 personas. ¿Cómo definirían esto que ocurrió? Bueno, primero que nada, manifestar el dolor de la pérdida de vidas en esta circunstancia tan terrible. Nosotros nos solidarizamos con las familias. En ese sentido, nosotros analizamos toda esta situación como un fiel reflejo de lo que está pasando en el sistema en general, y no solamente ahora, sino que esto viene sucediendo hace varios años. Este tipo de situaciones ya hace poco también ya había sucedido, donde 2 personas también habían perdido la vida. Y bueno, como decimos, refleja la condición en la que se encuentra el sistema penitenciario y todas las unidades de este país. Nosotros entendemos que en este momento es necesario que se declare la emergencia en materia de cárceles, dado que en este proceso de años venimos en diferentes lugares denunciando este tipo de situaciones que son justamente la falta de recursos, las condiciones laborales, cómo se encuentran las unidades. Y bueno, y ahora en este punto crucial para la sociedad, nosotros, bueno, ayer hicimos un comunicado a la opinión pública para
poner este tema de que hay que abordar la situación desde una forma más profunda. Se han hecho diferentes recursos como para solucionar alguna cosa, pero bueno, nosotros vemos que eso termina siendo un parche. De hecho, estamos viendo, perdón Leonardo, el comunicado, ¿no? Precisamente el que hacía referencia, en el que se declara también la emergencia carcelaria. Ustedes piden, de hecho, ¿no?, que se declare. Es lo que pedimos porque entendemos de que es una medida que es de urgencia y que vuelca lo que realmente precisa el sistema para salir adelante, que son recursos humanos, recursos para poder arreglar las unidades y sin duda que para poder bajar un poco la tensión del enorme problema que hay en este momento. Cintia, ¿qué reflexión te genera esto, por ejemplo? Sí, en primer lugar, lamentamos los hechos como organización, como lo dijo Leo. En ese momento nosotros nos encontramos ese día en el marco de recorridas con el equipo de trabajo, nos encontramos en un sector pegado al que están ocurriendo los hechos, generó mucha tensión en la unidad, los compañeros están desbordados por la tarea y estuvimos conversando con ellos, dándoles apoyo. Es un hecho lamentable, pero que hay que abordar de manera urgente. Bueno, estamos hablando de este accidente, de este episodio. Se habla por allí, más allá de que la justicia está investigando, de un incendio intencional, ¿no?, contra estas 6 personas. Queda resolver qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Ustedes hacen recorridas? ¿Estuvieron cerca de este episodio? ¿Qué es lo que saben? Bueno, nosotros venimos realizando recorridas a nivel nacional, especialmente este año, justamente para construir una plataforma reivindicativa contundente para lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Y en ese sentido, justamente el CONCAR, ex CONCAR, Unidad 4, es una unidad muy grande que está subdividida en unidades y nosotros estamos yendo varias veces en el mes para poder cubrirla y poder estar con los compañeros. Bueno, en ese marco, como dijo la compañera, ayer un equipo estaba presente en el lugar, casi al entrar al módulo, y bueno, vivenciando de primera mano junto con los compañeros la situación de extrema tensión, ¿no?, que no terminó ahí, sino que hoy el ambiente sigue con esa tensión. Tampoco fue que empezó ayer de repente la situación, porque son todas situaciones que se van dando y se van dando, y nosotros vemos que por la carencia de personal no se puede abordar, porque a veces quizás hay problemas que podrían ser solucionables y si pudiéramos darle un seguimiento, poder estar más cerca de las personas privadas de libertad, pero eso hoy es imposible. Ese módulo, por ejemplo, tiene una capacidad para 370 personas y está pasando los 750, los 800 casi. ¿Qué puede hacer un funcionario? ¿Qué puede hacer una compañera en ese lugar para solucionar algo? Y con una gran carencia de equipamiento, como por ejemplo handy, no se puede dar una respuesta. Nosotros entendemos que la respuesta que puede dar el Estado hoy es llegar tarde en esas condiciones. La situación ayer se dio, bueno, de una manera súper violenta, con un final muy, muy trágico. De verdad, nosotros entendemos como organización que tiene que suceder que el Estado se haga cargo de esto, que el gobierno se haga cargo y tome medidas de alguna manera, porque, como decíamos ayer en el comunicado, ¿cuántas muertes, cuántas vidas más tienen que perderse en el sistema para que alguien reaccione de una manera contundente hacia esto? Hablas de superviolenta, pero ¿qué es lo que saben ustedes que pasó ayer? ¿Fue un atentado contra un grupo de personas? Lo que nosotros manejamos es la información que ha trascendido justamente, que se presume que fue un enfrentamiento, un problema que se dio entre los internos que participan, porque aparentemente fueron varios, pero más de eso no tenemos otra información, y aparte que hay una investigación abierta con respecto a eso, y bueno, también por ese tema tratamos de
encuadrar por ahí la conversación. Obviamente que genera muchísima alarma este hecho, ¿no? De que esa diferencia termine con un incendio, provocando un incendio para, bueno, atacar a determinadas personas. Ese tipo de episodios, ese tipo de violencia, a partir de esta superpoblación que mencionábamos, ¿no? Un módulo de 370 personas tiene casi 800 viviendo allí. ¿Son comunes este tipo de situaciones, este tipo de conflictos? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Y sí, cuando hay un desborde realmente es común. Ha pasado en otras unidades, en el interior también. Y además nosotros estamos en una tarea socioeducativa. No se está pudiendo llegar a todos los internos y eso también genera en ellos, en el día a día, tensión, estar encerrados con poca actividad, porque no se llega a todos, no abarcamos todo el trabajo y estamos hablando de falta de personal, no cubrimos todo lo que se tendría que hacer como para llevar la transición de reclusión de la mejor manera posible. Hablábamos de casi 700 y pico, ¿no? en ese módulo. ¿Cuántas personas son ustedes trabajando? O sea, ¿cuántas personas por módulo hay? ¿Cuántas se necesitan? ¿Qué es lo que pueden hacer? Con respecto a eso, bueno, en realidad en toda la función pública, en todos los operadores en el Uruguay hay alrededor de 1.200 para todas las unidades, ¿no? Y eso dividiéndolo en turnos, digamos que te queda uno o dos funcionarios por módulo, que es totalmente insuficiente, ¿no? Con lo que decía la compañera, quería también encuadrar alguna cuestión ahí que va de la mano. Situaciones como estas hay todos los días. Ajá. No todas terminan justamente con personas que fallecen, que mueren. Pero las compañeras y los compañeros civiles que están en las unidades todos los días están abordando como pueden situaciones igual o más difíciles de acompañar, digamos. Y en ese sentido va también de que deberían de ser más trabajadores para poder abordar todas las actividades que hay, porque no solamente estamos como para cuando hay un problema, digamos. La función nuestra va desde abrir una puerta para que ese interno vaya a trabajar, vaya a estudiar o vaya a enfermería o vaya al abogado, hasta recibir a la familia, estar en las diferentes guardias. Y bueno, con esa carencia, ¿a cuánto está funcionando el sistema? Y yo te diría que un 30% o menos inclusive, porque no se puede ni siquiera cubrir todas las funciones que deberían de estar. Recién hablábamos, ¿no?, de tu tarea, ¿no? La de secretaria de conflictos. Estas reivindicaciones de los trabajadores, ¿no?, estos planteos, porque falta personal, ¿ha generado conflictos en estos últimos tiempos, por ejemplo? ¿Cómo lo están viendo eso? Sí, genera... la falta de personal genera en los compañeros tensión, estar abordando una tarea solos también, un montón de estrés. Hay varios compañeros que están padeciendo diagnósticos por estrés, de salud mental. Yo lo trabajo desde la Secretaría. Nosotros dentro del sindicato tenemos una psicóloga que aborda las diferentes problemáticas de los compañeros y eso es un apoyo para ellos en cuanto a salud mental. Y también lo que yo trabajo en la Secretaría son los conflictos que se dan a nivel de la administración. Como pueden ser sanciones o también pueden ser peticiones, que el funcionario quiera pedir ir a otra unidad porque en esa unidad ya cumplió un ciclo o se mudó, ¿no? Es diverso. Ahí está. ¿Y hay sanciones? ¿Han aumentado las sanciones en este último tiempo? ¿Por qué se daría una sanción, por ejemplo? Bueno, sí, se pueden dar de muchas maneras y depende de la particularidad de cada unidad y de cada director de la unidad, ¿no? Puede ser por llegadas tarde, puede ser por una falta injustificada, pero cada sanción tiene la particularidad porque tiene un contexto. Entonces, bueno, hay que abordar con el abogado todo el contexto y ver de qué manera podemos revertir la situación. ¿Hay alguna rara? ¿Hay alguna que llame la atención, por ejemplo? Y a veces cuando te plantea el compañero algo, hay algunas que pueden parecer desmedidas, pero se trabaja. ¿Qué sería desmedido, por ejemplo? Y sancionar a compañeros que piden para salir a comer, para cumplir su media hora. O sea, los que plantean su derecho laboral, que decía descansar como cualquier otro. Claro. Exacto, que atentan justamente a las condiciones laborales y a los derechos laborales. Eso. Es que la exigencia sobre el trabajador para cubrir todo lo que hay que cubrir recae sobre él mismo y lo termina a veces tratando
lo lleva a cometer faltas que son por tratar de hacer el servicio. Ajá. Porque, a ver, tú no deberías de descuidar tu puesto de trabajo, pero si a la misma vez tenés que sacar a un interno para llevarlo a la visita, ¿quién quedó en el lugar si no hay nadie más? Y después volvés y te pueden sancionar por eso. Y eso pasa. Y eso pasa. O sea, que se está planteando de que hay una sobrecarga, ¿no?, laboral. Ese trabajador, además, que tiene que sufrir eso, cuando pide para ir a comer todavía recibe una sanción, o podría llegar a recibir una sanción. Exactamente. Ajá. Estos planteos que ustedes hacen, ¿han tenido respuesta, si se quiere, positiva? Estamos en el año electoral, se habla mucho de seguridad, yo lo decía un poco también en la introducción, ¿no? Hablamos de seguridad pública y es inevitable tener que mirar a la cárcel. No sé si todos lo hacen. ¿Cómo lo están viendo ustedes, ese planteo y ese debate? Bueno, nosotros en realidad entendemos que cuando nos reunimos con todos los actores, sí, se demuestra esta empatía o, por así decirlo, este entendimiento de que está todo por hacer y está todo en una situación muy mala, pero soluciones de fondo no recibimos, no las recibimos porque no las vemos plasmadas. Se han hecho pequeños esfuerzos como para que ingrese algo de personal, pero nunca es suficiente porque, a ver, la población privada de libertad creció casi un 32% desde el año 2020 y desde el año 2020 la cantidad de funcionarios no fue proporcional a ese crecimiento. Por eso justamente ahora seguimos con este paso de poner en la opinión pública, en los medios, hablar de nuevo con todos los actores políticos, de tomar esta medida de declarar la emergencia en materia de cárceles como una forma de que le entre presupuesto al INR y poder sostener lo que ya es insostenible. ¿Ustedes entienden que no se le presta atención a lo que pasa en las cárceles? ¿Cómo lo ven eso? Y sí, yo creo que sí, que en realidad creo que la sociedad a veces como trata de mirar para otro costado cuando se trata de cárceles y privación de libertad, ¿no? Como no le pone reflexión a esa materia. Hoy que hablábamos del trabajo, ¿no?, la tarea que recae sobre los distintos trabajadores, el aspecto que mencionabas recién de la salud mental, ¿no?, el desgaste que puede generar en una persona tener que compartir un turno tratando de desactivar conflictos, generando un montón de situaciones. ¿Eso lo ven ustedes, lo trabajan, lo conversan entre ustedes? ¿Es un tema que está presente en el día a día? Sin duda, porque lo vemos con gran preocupación a eso, porque, bueno, justamente esta situación, personas fallecen en una situación súper violenta. Esa situación, de la manera que haya podido ser abordada por los trabajadores que estuvieron en el momento, esos trabajadores volvieron a su casa. ¿Cómo volvieron a su casa esos trabajadores? ¿Quién los recibió? ¿Su familia? ¿La contención se las tuvo que dar su familia? ¿De qué manera? Nosotros entendemos que eso es responsabilidad del Estado atender eso. Nosotros como organización, como dijo la compañera, estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para poder acompañar de alguna manera, pero sin duda que el tema de salud mental está afectando muchísimo a los trabajadores que día a día están en las unidades. Hoy hablabas de los recursos humanos, hablabas de los handi. ¿Qué otro tipo de material necesitan para poder desempeñar la tarea que hoy no tienen, por ejemplo? No sé si es que no tenemos, pero hay una gran carencia, por ejemplo, de uniformes, de equipamiento como para poder abordar situaciones como esta de incendio, que se mejore la infraestructura, las puertas están destruidas, es muy complicado poder sostener el abrir y cerrar todos los días, muchas veces puertas que están en muy malas condiciones o no tenés para poder poner un candado si una cerradura se rompió porque no la podés arreglar. Es muy amplia la situación en ese sentido. Nosotros en las recorridas que venimos haciendo, venimos recorriendo todo el país, este año nos queda creo que una unidad o dos para terminar el país. Bueno, a veces recorremos 2 veces la misma unidad en el mismo mes y vemos como cuesta un montón poder solucionar situaciones, no sé, se rompió una canilla, no hay una luz,
más o menos por ahí. Hoy Cintia hablaba también de la diferencia que hay en las unidades, dependiendo también del director de turno, el director que esté ahí, ¿no? Ejerciendo su cargo. ¿Es muy distinta la realidad en los distintos centros carcelarios? Y sí, el interior tiene una realidad diferente porque las unidades allá tienen otra característica por ser el interior, y también hay unidades con... Menos gente además, ¿no? Claro, menos población, sí, sin duda. Pero trayendo un poco lo que decía Leo del tema de cómo trabajan los compañeros, muchas veces, y en el CONCAR es un lugar de lo que pasa, que se inunda y los compañeros trabajan en un lugar donde está inundado porque hay... caños que están todos tapados. Nos contaron también en la recorrida que se les llueve una oficina, entonces... o no tienes un baño cerca, ¿cómo desarrollas la tarea si no tenés esas condiciones dadas? Leonardo, Cintia, les agradezco además el obsequio, esta linda lapicera que tiene un código QR también, que se puede llegar a acceder a información. La organización tiene 10 años, tiene una página web de hecho también con información. ¿Cómo han visto ya en el cierre el rol de la organización? ¿Qué es lo que están buscando además de esto que conversábamos recién? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero que celebrar los 10 años de lucha y de, sin duda, de no rendirse. Con respecto a lo que tú mencionas, de lo que venimos construyendo, que es un documento en base plenamente a lo que venimos recogiendo de las recorridas, donde un compañero viene y dice, che, nos pasa tal cosa, podríamos hacer tal otra. Ahora, por ejemplo, justamente abordando esto, hay situaciones que para nosotros sería súper sencillo si desde el gobierno se movieran, como por ejemplo los operadores no tenemos seguro de vida, como sí lo tiene el personal policial, como sí tienen los bomberos, y hacemos las mismas tareas. Justamente le invitamos a la población a que vea ese documento, que es súper sencillo, súper corto, y donde abordamos este tipo de problemas y cuáles son las reivindicaciones que nos están trayendo las compañeras y los compañeros, que nosotros hay cantidad de medidas que serían súper sencillas y casi cero costo, como por ejemplo también una línea de atención para el suicidio, para los trabajadores del sistema penitenciario, sin importar el escalafón, si sos policía o operador. Nosotros consideramos que eso es muy importante para atender esta situación, que también es una situación que no se habla mucho. Y bueno, nada, la invitación es esa también. Leonardo Teixeira, Cintia Nieves, muchas gracias por venir, por conversar. A ustedes, gracias por el espacio. Muy bien, seguimos en el tema, pero ahora le doy paso a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andás, Wilmar? Un gusto. Y vamos a seguir en el tema, sí, pero en este caso desde la óptica de un preso. Pero un preso que llegó a uno de los módulos del CONCAR por error. Es la historia que retrata este libro de Mauricio Sabaj, 1500 días en la cárcel por error. Estuvimos conversando con el autor y también con Jonathan Farías. De él trata esta historia que se sitúa ya por el año 2009, cuando es procesado por 2 rapiñas de las cuales no cometió. Yo entiendo que él fue preso por un motivo central, es la desprolijidad del expediente. El expediente, yo cuando lo tuve que leer varias veces, tuve prácticamente que descifrarlo. Los testigos citados en distintos momentos, hay un reponedor del supermercado que estaba al lado de la persona a la que identificaban como si hubiese sido Jonathan, y ese no testifica hasta mucho tiempo después. Una clave es el expediente. Otra de las claves son los reconocimientos. Hay unos 20 juicios que se les hacen al Estado de personas que son condenadas y luego son absueltas, o sea, juicios por prisión indebida que el Estado pierde. Pero es posible, o sea, es difícil saber cuántos hay exactamente, porque en muchos casos personas que son condenadas que no tienen los medios para darle seguimiento al caso, y puede haber otros casos que se pierden en el medio. O sea, él va a la cárcel, al principio, cuando hacía el trabajo, una de mis teorías, y se comprueba, por su aspecto, por lo que hoy se le llama, en su momento se le llamaba
apariencia delictiva, o como se llamó hace poco, por porte de cara. Me sorprendió la cantidad y el tamaño de las ratas por la que está llena las cocinas y los patios. Me sorprendió la cantidad de cucarachas. Me sorprendió, me acuerdo de una historia, estaba en el módulo de los policías presos y uno llorando me dice, estoy preso porque robé para pagarle el cumpleaños de 15 a mi hija, porque no tenía plata. Y después el que trabajaba conmigo me dice, mirá, cada vez que vengo me cuenta que está preso por un motivo distinto. Me sorprendió todo el dolor y toda la violencia que uno sabe que ocurre, estar ahí adentro entre todo eso, todo el dolor que uno sabe que está entre esas paredes. Es increíble que tengan esos cuchillos, se sabe hace años que los tienen, se sabe hace años que hablan por celulares, que coordinan el cobro de peajes por celulares, que tienen armas de fuego, la cantidad de droga que entra y no pasa nada en la cárcel. O sea, estamos acostumbrados a que pase y no pasa nada. De ahí Martín también se planteaba uno de los grandes temas que hay en los centros carcelarios es cómo ingresan las cosas, ¿no? Que hay celulares, no hay dudas, incluso hasta en un momento se llegó como a debatir que era bueno tener celulares porque de esa manera los reclusos podían mantener contacto con su familia, si no tenían eso podía generar distintos inconvenientes, pero como veíamos recién también hay cuchillos, hay armas, hay un montón de cosas, ¿no? De hecho, en la era Bonomi como ministro se intentó a través de un sistema anular justamente la frecuencia de los dispositivos, cosa que no fue viable. Y esta historia de Jonathan Farías, que Mauricio es el periodista que la retrata, en 150 páginas nos mete en este mundo, ¿no? Y uno, lo primero que reflexiona, bueno, Mauricio decía referencia a las ratas, a las cucarachas, a la vida, ¿no? Pensando en cómo una persona se puede rehabilitar en ese mundo. Y de hecho uno piensa en las personas que tienen la desgracia de caer, en el caso por error, o las circunstancias de la vida que te puede llevar a ese mundo, ¿no? Uno siempre dice, bueno, si uno tiene un buen abogado, capaz que zafa del COMCAR, pero ¿cómo es entrar en ese mundo? Y Mauricio, vamos a ver una primer placa con un par de citas del libro. Hace referencia a esto que estamos viendo acá, que es el rancho, que es la comida que se produce en la misma cárcel. Ellos siempre dicen, o por lo menos aparece reflejado en el libro, si los familiares no te llevan este alimento, claro. Morís es muy difícil, claro. Es muy difícil, ¿no? Y el propio Mauricio hace el experimento como periodista, ¿no? Conseguí un poco de rancho, un caldo con olor efímero a verduras servidas, trozos de carne que no saben a carne, sabores desconocidos y asquerosos que me perduran en la garganta y en mi memoria. Llegó a probar parte de un plato y no lo terminó como experiencia de lo que tienen que vivir a diario los presos. Vamos a ver una segunda placa donde ya hay algo de lo que vos hacías referencia, en este caso algunas declaraciones de Jonathan Farías, este joven que vivió 4 años y 4 meses en la cárcel, fue procesado por un delito que finalmente a través de su hermana y conociendo una abogada se corrobora que no lo cometió, que cae en la cárcel por porte de cara, un poco como decía Mauricio, por la pinta y porque es reconocido erróneamente, ¿no? Y Jonathan en algún momento hacía referencia a lo que uno puede encontrar en la cárcel. No solo había cuchillos, algunos presos tenían armas de fuego. Jonathan cita de memoria modelos de armas que vio, ¿no? En el CONCAR, 9 milímetros, 38, incluso granadas, ¿no? Se agarraban a tiros en plena visita a los John Wayne, ¿no? De hecho, bueno, él presenta una cicatriz. Y bueno, finalmente él sale en libertad luego de pasar estos 4 años y 4 meses. Le gana un juicio al Estado que demora 3 años más, en donde termina cobrando alrededor de $100 por día de lo que fue la pena, y uno hace esa equivalencia de cuánto vale o cuánto dinero implica perder 4 años y medio prácticamente en esa situación. Pero si te parece, para cerrar un poco el informe, en esta continuación de charla, a nivel de reflexión de lo que es el sistema carcelario, vamos a escuchar al propio Jonathan Farías, que hoy por hoy está trabajando con un camión, ya rehabilitado de lo que fue esta circunstancia, que bueno, ya pasaron prácticamente 10 años y de esta forma lo recordaba.
ya estaba sentado en el patio con unos compañeros y viene el educador, porque habían educadores ya en ese tiempo, y me dice, Jonathan, ¿vos sos Jonathan Farías? Sí. Me dice, te vas a libertad. Digo, anda, no, yo sabía que me quedaban 3 años todavía. Digo, no me vengas a descansar. Y él me decía, ¿en serio te vas? Y yo decía, nada, que no me venga a joder. ¿Tá? Y él como que me vio tan tranquilo, así, poco convencido, agarró, no se convenció, entró de vuelta, se fijó y me dice, ¿vos sos Jonathan Farías, así, nacido en tal y tal lado? Sí. Te vas en libertad, dice. Y agarró y me llama, me dice, vení que acá a la oficina, y me puso el teléfono con mi abogada. Y me dijo la abogada que sí, que habíamos ganado el caso, que ya me iba a libertad. Y fue el mejor día. Lo peor que vi, matar a un hombre por un chip de celular. Estaba un compañero de celda con otro compañero, le habían robado el chip del celular, se bajaron para el patio con los cuchillos, pelearon y se terminó muriendo uno por un chip. Eso fue lo peor. No fue la única muerte que vi. No, vi, troja. Ya era todos los días. En la cárcel era a ver quién murió hoy. Era algo común. ¿Vos tuviste una pelea jodida y una cicatriz en...? Sí, tuve varias. Pero en una me dieron una puñalada por acá, así que me marcó la cara. Y la forma de hacerte respetar en la cárcel es peleando. Porque si un día viene uno y te hace algo y vos no haces nada, después va a venir el otro, después va a venir el otro, y así como las cosas, todo. Si vienen una vez y te roban una cosa y vos no decís nada. Los últimos años estaba trabajando en la cocina y estaba con unos conocidos que vendían droga, todo. Y un día hicieron una redada a todos los policías mismos, y un policía traía en la caja de cigarro, traía 2 cajas de cigarro, y en las cajas de cigarro traía todo tizas de pasta base. Y era todo para los presos. Y después, bueno, quedaron encontrados celulares, droga, todo a los policías. A los presos no le encuentran nada, o sea, a la visita no le encuentran nada, porque la visita más de que pueden entrar un celular o un poquito de droga, que ya no pueden por los escáneres. Pero entra todo por el lado de la policía. Cae una persona sana, que no está nada raro, nada, y lo ves que está cómodo, y en las otras celdas se pelean por traérselo. Te lo traes para la celda y le entran a cobrar peaje. Ponen el teléfono de coso, en el cuchillo en la garganta, y le dicen, llama a tu familia, decirle que gire tanta plata, o tal cosa, o que precisamos plata, esto, lo otro, si no, vos acá no salís. Y así están meses hasta que la persona lo hace sacar a la familia o lo que sea, o se van de celda o algo. Los policías mismos lo entregan. Es que los policías ya saben quién anda para esto, quién anda para aquello, y ya dicen, mirá que va a venir uno así, está bien en la calle, así, y ya lo llevan derecho para la boca del lobo. Es algo increíble que le den el poder a una persona, a un juez, vamos a decir en este momento, para que decida qué hacer con tu vida, si arruinarte la vida o dejarte tranquilamente, porque a mí me arruinaron la vida, yo no había hecho ninguna de las rapiñas, y a mí me mandaron casi 5 años preso, que arriesgué mi vida todos los días pasé las 1000 y una, perdí muchas cosas, y está. Ahora la cárcel, por ejemplo, es de los traficantes. Todo el que mueve droga, hoy por hoy, el que más o menos está mandando dentro de la cárcel. O los que hacen banda y andan dando puñaladas, patoteando gente, copando celdas. Y así, básicamente. Cerramos este capítulo, tenemos que hacer una pausa, pero después nos metemos en la campaña electoral. Hay mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Estamos en vivo aquí en el lado B en la pantalla de TV Ciudad. Nos metemos en la campaña electoral. Hace algunos días se conoció que un acuerdo en la lista 95, el sector sereñistas,
Terminó con la incorporación de Elvia Pereira, secretaria del PIT-CNT, secretaria general, que va a ser la primera suplente del senador Mario Vergara. Elvia Pereira está acá conmigo. ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, sorprendió a más de uno esto, ¿no? Esta incorporación, este paso a la política. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Con qué expectativas llegas a la política? Yo creo que sí, que sorprendió mucho y a veces las sorpresas son buenas. Ajá. Yo creo que sí que son buenas. Salíamos, recién lo conversábamos antes del inicio, salir de la zona de confort, colocar otros elementos, otras personas, otras visiones, no hace mal. No le hace mal a la visión de un Uruguay. Y bueno, en esto de las 3 prioridades grandes, un Uruguay que cuida, un Uruguay que crece, un Uruguay seguro. Me parece que esos 3 pilares son lo que nos dan una fortaleza que nuestro sector serenista mira hacia esto con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Me sumo con una gran alegría y con un gran compromiso. Ese compromiso, obviamente, la educación me imagino que debe estar arriba de la mesa, ¿no? El momento de poder hacer algo. ¿Por dónde pasa ese objetivo, esa expectativa, por ejemplo? Bueno, yo creo que la experiencia acumulada, mi vida, transcurrió en la educación. No solo como alumna, sino durante toda mi carrera profesional. Transito en la educación. Y muchos años al frente de la Federación de Magisterio, además también, ¿no? Y llevo 12 años al frente de la Federación de Maestros y Funcionarios. Y bueno, acá sí tengo un debe con la Federación porque el mandato iba hasta el año 26 y bueno, si esto se da como todos esperamos y queremos, posiblemente tenga que, de alguna manera, correrme antes. Ahora, puede ser un arribo importante a la política. ¿Qué voy? Si el Frente Amplio gana las elecciones, hay una chance de que Mario Vergara, titular de la banca, ingrese al Ejecutivo y allí, sí, ingresarías, tomarías ese lugar. ¿Eso fue parte de la negociación? ¿Cómo lo estás evaluando? Sí, ese fue mi compromiso. Ese fue compromiso. Eso fue parte de lo que estuvo arriba de la mesa cuando generosamente el sector se acercó para ofrecerme esto, pero por otro lado era con ese compromiso. No solamente que estuviera y figurara mi nombre allí, sino que asumiera en caso de que fuese necesario cualquier tipo de suplencia, o en todo caso, si efectivamente hubiese una renuncia, asumir la titularidad. Y sí, es un desafío. Es un desafío interesantísimo. Has tenido un montón de desafíos en tu carrera. Yo repaso tu carrera, muchos años en la Federación. Sos la primera mujer en ocupar la Secretaría del PIT-CNT, ¿no? Eso es un caso muy importante. Ahora este arribo a la política. Te pregunto a nivel general, ¿qué pasa con la presencia femenina? Las mujeres en cargos importantes, ese cargo importante que obviamente tuviste en Federación, de Magisterio, es cierto que Magisterio obviamente tiene un perfil femenino en realidad, ¿no? Pero en el PIT-CNT, no. ¿Qué pasa con la política? ¿Cómo estás viendo el rol de la mujer? Bueno, el rol de la mujer en términos generales ha tenido muchos pasos de avance en cuanto al rol de la mujer en los espacios de decisión, de toma de decisiones. Esto tiene que ver con historias, porque hay algo que no se nombra y es también integro el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. También espacios muy masculinos, claramente con otra sensibilidad y otra visión, que es lo que tienen los compañeros varones. El ámbito sindical tiene eso de arraigo y de raíz, que es masculino. Las mujeres en la política, las mujeres en espacios de toma de decisiones, siempre estuvimos en un lugar, y acá no le estoy dando la responsabilidad a los compañeros varones, sino en general estoy diciendo cómo es. Esto es de decisiones de varones. Bueno, yo tengo el privilegio y la posibilidad de estar en espacios entre varones, entre hombres, y de alguna manera
se siente eso que en la Federación Magisterio, como decías tú, no se siente tan firme y tan fuertemente, porque es un espacio de la mayoría de mujeres. En espacios donde priman los hombres, sí, y en la política, por supuesto, en la política partidaria, por supuesto que también están los varones. Yo creo que hemos dado las mujeres pasos de avance en los lugares de toma de decisiones, pero nos falta un montón. Falta mucho. Nos falta mucho, falta mucho. Hace poco te escuché decir que no deberíamos nosotros, los uruguayos, nuestro país, permitir que los niños no vayan a la escuela o dejar que los niños no asistan a la escuela, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para revertir eso? Bueno, hay que cambiar muchísimo. Para mí lo principal es que el Estado garantice lo que los niños necesitan para poder ir a la escuela. Esto es desde la alimentación, desde la salud, desde los implementos necesarios que pasan hasta por la túnica blanca y la moña. O sea, los niños y las niñas deberían tener garantizado su derecho a la educación con todo lo que esto conlleva, que no es solamente ir a la escuela, no es solamente poder ir a la escuela. Tiene que haber otras políticas públicas, verdaderas y coordinadas que lleguen a los niños y que efectivamente garanticen que ningún niño y ninguna niña quedará sin ir a la escuela. Este gobierno ha defendido y defiende la transformación educativa. Si el Frente Amplio gana, ¿qué debería hacer? ¿Debería modificar algún aspecto? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Esa pregunta es muy interesante y muy debatida, y ha sido muy debatida. Yo, desde mi lugar, creo que la transformación educativa, que como tal tiene espacios muy vacíos, no tiene cosas muy conceptualmente que vayan a dañar en general algún tipo de política. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar claramente y tiene que ser el hecho de la gobernanza de la educación. Esa participación tiene que volver a estar o poder estar en los ámbitos. Me vas a decir cómo se hace, se necesitan mayorías especiales, es verdad, sabemos, bueno, hay que construirlo con consenso. No es posible en educación, ni de este gobierno, ni del que venga, ni de algún otro futuro, que vengamos a pensar que traemos el manual bajo el brazo, entonces cuando llegamos cambiamos todo. Yo creo que el próximo gobierno tiene mucho para hacer en materia educativa con respecto a la transformación educativa, que no es borrar con un plumazo todo lo que está y empezar de nuevo o continuar en caso de que el gobierno sea Frente Amplio, continuar lo del 2019. Yo creo que no, porque se perdería tiempo del estudiantado. Imaginémonos, en el año 2020, inicio del gobierno actual, los niños de primer año, el año próximo están saliendo de sexto de primaria. O sea, ha pasado toda su escolaridad. Entonces, pasar toda una nueva escolaridad, volviendo para atrás todo esto, me parece que no sería ni sensato, ni razonable, ni lo que habría que hacer. Ahora, entiendo el planteo que apunta en cierta medida a lo que se conoce como política de Estado, ¿no? Sentarse, conversar y planificar a largo plazo. A veces suena difícil eso cuando uno encuentra las diferencias entre gobierno y oposición, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Acordar? Porque sea difícil no quiere decir que sea imposible. Yo creo que sí que las cosas, a pesar de que sean difíciles, son posibles, porque son necesarias. Porque si nosotros no tenemos una mirada desde ese lugar y podrá ver, quien me esté oyendo, viendo, dirá qué ilusa o qué... Bueno, no es así. Yo creo que si tenemos una mirada real en las infancias, en los derechos de las niñas y los niños, jóvenes, adolescentes, si queremos una educación que efectivamente abrace a esos niños y niñas, y no como tenemos hoy, que 20% de los niños están en situación de extrema pobreza. Digo, eso no nos puede pasar, porque ahí sí hay derechos vulnerados y ahí no pasa únicamente por un tipo de política, es una política de Estado necesaria. Entonces, esas desigualdades de origen que tienen los chiquines, que impactan directamente en la educación, tiene que ser un foco al que hay que atender. Y querramos o no,
nos vamos a tener que sentar todos y todas con un objetivo común y decir, bueno, si esto es lo común, eso difícil tiene que ser posible. Elia Pereira, muchas gracias por tu visita esta noche aquí. Gracias a ti. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau.